El canciller nacional Eladio Loizaga puso paños fríos en relación a las supuestas presiones que ejercen los países miembros del Mercosur para hacer cumplir algunos derechos de Paraguay. Por un lado, la dilatación del Brasil en aprobar el desembolso de un crédito ya aprobado y por el otro, los retrasos en los pagos que arrastra la Argentina por la cesión en el uso de energía de Yacyretá. Además de contar con grandes cantidades de pilas en estado de descomposición, en el local de la Fundación Itán Ramada estaban depositados 423 kilos de residuos patológicos y desechos hospitalarios, en plena calle y a metros de arroyos y el río. Para la Fiscalía, esto representa una acción criminal por parte de los encargados del lugar. Un informe de la Contraloría General de la República revela que el dinero del FONACIDE fue utilizado incluso para la construcción de tajamares y viviendas particulares en el interior del país. El documento corresponde al primer semestre del 2014 y a la fecha del cierre, solo 79 de los 249 municipios presentaron la rendición de cuentas y varios municipios aún adeudan informes correspondientes a años anteriores. Tras un caldeado debate, senadores aprobaron el proyecto de ley de trabajo doméstico. Pese a ello, las trabajadoras domésticas están insatisfechas debido a que la normativa en cuestión solo les permite cobrar el 60% del salario mínimo vigente. Los manifestantes en Hong Kong pusieron un ultimátum para el que el presidente renuncie al cargo. De lo contrario, amenazan con tomar edificios públicos. La manifestación por más democracia sigue recorriendo el mundo por su particularidad con el uso de sombrillas como forma de protesta.